Gracias por acompañarnos en este seminario de oración. ¿Okay? Pensaba ahorita que, curiosamente, en el principio, una de mis áreas con las cuales creo Dios nos desarrolló fue dar distintos seminarios. Yo creo que vamos a tener cada fin de semana un seminario, a veces de 3 días, a veces de un día completo. Y curioso que los seminarios de oración y los seminarios de parejas eran los menos concurridos. Ya usted hablaba de finanzas o cómo echar fuera demonios y la gente no cabía en los salones, ¿ok? Eso nos muestra cómo es el corazón, ¿verdad? Finanzas nos interesa la plata mucho, mucho más que muchas otras cosas. Demonios nos llama la atención eso de ir a ver qué es lo que pasa ahí, ¿ya? Curiosidad. Y lo que es más importante como la oración o la familia, como somos enfrentados, yo creo que al ser humano no nos gusta eso, sabemos que nos hace falta, pero mejor lo dejamos por un ladito. Pero conocemos eso, ¿ok? Bienvenidos, solo queremos levantar una oración inicial para poner este tiempo en manos de nuestro Maestro, del que nos enseña, del que nos guía, nos ilumina, pero sobre todo nos revela. Yo creo que la revelación es lo que realmente el creyente necesita. Eso que Dios habla y deja escrito en el corazón, porque eso nadie nos lo puede quitar, ¿ya? No sé si sabías, pero yo tuve que aprender que la teología, la doctrina más importante de toda la Biblia, está a través del suceso cuando Jesús en sábado sana a un ciego. ¿Ya? Era en sábado, primero, no se podía trabajar menos. Y segundo, en el templo todavía menos. Y Jesús sana a este ciego ahí en el templo, ¿verdad? Entonces los fariseos llaman al cieguito y le dicen, bueno, contanos cómo fue la historia. Bueno, hay un hombre ahí que oró por mí y ya. Sí, pero vos sabés que ese hombre es publicano. Entonces, miren, yo no sé quién es él. Lo que sé es que era ciego y ahora veo. Los fariseos llaman a sus padres para preguntarles si era de veras ciego en nacimiento o era de aquellos que se hace para andar pidiendo dinero, ¿verdad? Desde ese tiempo, imagínense. Entonces, los padres, por temor a que los fariseos les echaran del templo, dice que les dijeron, mire, ya tiene suficiente edad, pregúntele a él y lo vuelven a llamar. Y cuando vuelven a inquirir sobre ese milagro de sanidad, el cieguito les dice, yo creo que ustedes quieren conocer a ese hombre, quieren que se los vaya a buscar y lo traigo y me lo sacaron del templo, ¿verdad? Imagínense. ¿Qué digo? Que la experiencia vivida del Evangelio de forma personal es la revelación más grande que un ser humano puede vivir. ¿Por qué? Ese ciego solo sabía una cosa, era ciego y ahora veía. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a pedir hoy, que la revelación a tu corazón y a mi corazón venga de parte del Espíritu Santo. Y entonces eso nadie nos lo puede quitar. Y eso es vida. ¿Ok? Pues Padre, te damos gracias por permitirnos en un día como este estar reunidos para escuchar, para aprender, pero sobre todo, mi Dios, para pedirte que bajes al corazón la revelación que cada uno necesitamos. Vamos a hablar un buen tiempo y no todo es para todos, sino hay cosas determinadas, especiales, con dedicatoria particular que tú tienes para cada corazón. Y eso es lo que se conoce como revelación, que tu espíritu escribe en nuestro corazón, lo sella ahí adentro y entonces eso, mi Dios, se convierte verdaderamente en vida. Por eso, gracias Espíritu Santo, porque tú haces bien el trabajo que te fue encomendado después de que Jesús se fue al cielo y es ayudarnos, sostenernos, guiarnos, enseñarnos, revelarnos. Por eso, gracias Espíritu de Dios, ayúdanos y nos ponemos en tus manos. Amén. Pues bienvenido a este seminario de oración.
Orar es establecer una relación con Dios mediante la comunicación verbal. La oración no es mental, ¿ya? La oración es de palabras, se hacen necesarias las palabras, ¿ok? Dios se ha acercado a cada uno de nosotros, ¿ya? Y Él al acercarse a nosotros nos dio un soplo de vida, ¿ok? Y nos toca a nosotros mantener ese soplo de vida y es la oración la que nos permite mantener ese aliento de vida para nosotros mismos, para nuestra vida espiritual. Yo hoy sé con mucha certeza que sin oración no hay vida espiritual. ¿Mm? ¿Me escuchaste o lo repito? Sin oración no hay vida espiritual. De ahí que uno tristemente ve creyentes que tienen años de ser creyentes, pero no ve uno la victoria, no ve uno el reflejo de Cristo en sus vidas. No ve uno la manifestación sin palabras, porque la manifestación de Cristo en nosotros y con una buena comunión, intimidad en oración con Él, se va a manifestar aún sin hablar. ¿Ok? Entonces, de veras qué bueno que tú hayas dado este tiempo para escuchar cosas que Dios quiere decirte, ¿ya? La oración, repito, es una de las cosas más importantes. Yo podría decir que la oración, la fe y el amor son las tres cosas que son una columna vertebral en el caminar de cada creyente, en su vida espiritual. Sin alguna de ellas, entonces la cosa se complica y se complica bastante, ¿ok? Veamos la importancia que tiene la oración. La vida espiritual no se puede mantener sin oración, sin ese aliento de vida, ¿ok? Descuidar la oración primero entristece al Señor, ¿ya? Y Él sabe que vienen muchos males a nuestra vida por falta de oración. Isaías nos lo dijo en varias escrituras, Sofonías también, Daniel y Oseas. ¿Ok? Dios nos manda que perseveremos en oración. ¿Mm? Es el medio por el cual obtenemos todo lo que Dios desea darnos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al orar y al tener comunión con Dios y yo leer una promesa de Dios, pues me va a ser más fácil porque en esa comunión se desata la confianza. ¿Ya? Ya le creo diferente al Dios que nunca ha prometido algo que no lo puede hacer. Entonces, esa intimidad me permite ya obtener todo lo que, repito, Dios desea entregarnos. Y Él desea entregarnos todo lo que su Hijo ganó en la cruz. Recuérdese que esto lo he dicho y tiene mucha importancia. El Padre mismo quiere que nada de lo que su Hijo ganó en la cruz se desperdicie. El apóstol Pablo lo dice de esta manera: no hagáis vana la cruz de Cristo. ¿Y quiénes somos los que hacemos vana la cruz de Cristo? Los que ya creemos. El que no cree no conoce el poder de la cruz, ¿ya? No conoce el amor de Dios. Pero los que ya creemos, los que ya vamos caminando en el Evangelio, ¿ya? Si no mantenemos esa comunión y usamos la fe, entonces no podemos ir recibiendo todo lo que Dios ganó en la cruz por su Hijo, y entonces somos nosotros los que hacemos van a la cruz de Cristo, ¿ya? La falta de bendición de Dios viene por no orar. Los apóstoles aprendieron que la oración era el mejor tiempo, ¿ya? O era la mejor tarea para emplear su tiempo, ¿ya? Por eso dijeron, nos es necesario, ya no vamos a servir mesas, vamos a dedicarnos a orar. ¿Ok? La oración, debes de saber que es uno de los ingredientes más poderosos que nos fue entregado en nuestras manos para que aprendamos a manejar. ¿Ok? Nada es más importante para Dios que la oración en su trato con el ser humano. ¿Mm? Nada a los ojos de Dios es más importante que tu comunión con Él. ¿Ok?
La bendición es buena, pero no vendrá la bendición sin antes tener comunión, ¿ya? El fracaso en la oración es un fracaso en la vida de todo creyente y aún en su vida de servicio, ¿ya? No digamos en su crecimiento espiritual. Aquel que no ora se priva a sí mismo de la ayuda maravillosa que Dios quiere brindarle. ¿Mm? Yo tuve que aprender porque comencé a servir en el ministerio, en el grupo que conocí al Señor, pero comencé a descubrir que sin mantener relación íntima con el Señor, nuestro servicio se ve bonito, pero es no en el espíritu, ¿ya? Y uno hace aún más de lo que le toca, ¿verdad? Porque quiere quedar bien, incluso piensa que así le está agradeciendo el favor que Dios le hizo de tocarlo, y no funciona así, porque entonces es tu naturaleza humana sirviendo, y Él dejó escrito con mucha claridad: todo lo que hagas en tu carne para nada aprovecha. ¿Ah? ¿Quiere asustarse más? Dice que la carne lo único que produce es muerte. Que mi comunión con Él, más intimidad de Él, tendré más de Él para que en mi servicio sea vida de Él la que fluye. Sea lo espiritual lo que marca una diferencia. Imagínense, ¿ok? Entonces, la oración de fe es la que sostiene la vida del creyente, ¿ya? Y cuando ora es la voluntad de Dios que se establece en esta tierra, ¿ya? Es la forma de bajar el reino de los cielos a tu casa, a tu corazón, a tu vecindario, a tu país, ¿ya? Cuidado, cuidado con el engaño de dejar de orar, ¿m? Porque estoy muy ocupado. Esto solo es un indicador que como creyente voy a tener tropiezos y voy a caer. Además, echa a perder todo el trabajo que se ha venido haciendo, porque es como tirar ese trabajo espiritual por la ventana, ¿ok? Nada, nada, nada funciona ni puede ser hecho sin oración. ¿Mm? ¿Por qué? Porque orar es reconocer a Dios, como Rey, como Señor, confiar en Él y saber con certeza que Él suplirá todo, todo lo que se necesita. Sin oración, imposible recibirlo porque no hay ese intercambio, no hay esa comunión, no hay esa intimidad. Con nuestra oración, nuestra alma es bendecida. ¿Y sabe qué? Nos volvemos eficaces en lo que hacemos, ¿ya? Y en eso que hacemos se supone es la obra para el Señor. ¿Mm? Aquí le cuento un paréntesis. Yo comencé a tener reuniones esperando que tocar más gente, porque en el grupo que yo iba, pues yo veía que habiendo tanta gente que yo incluso conocía afuera y que estaban viviendo mal, y que uno a veces los invitaba y no venían, ¿verdad? Entonces yo decía, ¿qué más hago? Tengo que ir donde están ellos, ¿verdad? Y comencé a hacerlo, pero las puertas se cerraban, o me decía, qué interesante vos, pero fíjate que tengo algo que hacer y te dejo aquí. Y así interrumpían aún el mejor momento, ¿verdad? Y entonces yo empecé a decir, Señor, entonces esto o no funciona o yo no soy para eso, ¿verdad? Pero no, comencé a entender, no, es que lo primero, escúchelo bien, es establecer en el mundo espiritual que se mueve aquí arriba de nosotros, donde nadie lo vemos, ¿ya? Pero que tiene influencia poderosa. Entonces, el orar establece aquí la diferencia. Y aprendí, ore primero por ellos, ¿ya? Ate sus problemas, quiebre sus cuestiones que usted sabe que están causándole problema, y entonces después ni los va a tener que llamar usted, ellos los van a llamar a usted. Y yo decía, ¿será posible? Y aquí le voy a dar un testimonio, porque si usted hoy nos está viendo y tiene familia que todavía no conoce al Señor, ¿ya? Usted le invita a que le acompañe a una reunión donde usted va y le dice, fíjate que hoy no puedo, y se disculpa, y uno se frustra,
Y en eso todavía, cuando uno se lo cuenta a algunos por ahí, ¿qué le dicen? Le dicen, ay, Enrique, lo que pasa es que nadie es profeta en su tierra. Imagínense, ¿ya? Imagínense cómo nos animan, ¿verdad? Entonces, yo viví eso. Yo decía, Señor, ¿pero qué hago? ¿Cómo veo esto? ¿Qué tengo que hacer para que de veras, ¿ya? Mi familia, porque yo entendí que la salvación era demasiado importante, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacer para que mi familia incluso conociera al Señor? ¿Ya? Y mire, no hubo modo, ¿ya? No se me olvida un tío que lo fui a visitar. Yo sabía su problema de alcohol, problema familiar, aún con empresas fuertes. A veces se tenía que como esconder porque no le funcionaba su liquidez, ¿verdad? Entonces yo llegué un día a buscarlo. No, hoy sí, yo le voy a hablar, que me dé unos minutos para contar. Y cuando le comencé a mencionar que la plática era encaminada hacia Dios, abrió la puerta de su oficina, me dijo, lárguese de aquí, no me vuelve a hablar, y me quitó el habla. Y ese día yo me fui a llorar con Dios. Señor, yo no sirvo para esto. Y decía, sí, tienes razón la gente que dice que nadie es profeta en su tierra. ¿Ah? Lo acepté. Y entonces imagínense que, bueno, viene y comencé a aprender que lo espiritual era primero. Y decía, ¿cómo así que lo espiritual es primero? Sí, poner el nombre en una hoja de tu familia, escribí a la mitad, le hice una línea en medio, cuáles son los problemas que tú ves que ellos tienen. ¿Mm? Pleito en casa, mentira, malos negocios, un vicio. Escribirlo y comenzar solito en tu casa a orar por ellos y vas a ver qué pasa en el espíritu. Y ahí entendí que de veras yo, 35 años, en incredulidad, haciendo las cosas que el enemigo me decía, yo le obedecía bien. ¿Por qué? Porque el mundo de tinieblas nos tiene ese reino bajo su influencia. Nos gobierna, es real. Somos sus títeres, como que nos mueve así para destrucción y hacerlo mal. Imagínense. Y entonces la oración va quebrando esto de tinieblas. Y entonces cuando ellos tienen una necesidad y dicen, ay, ¿quién me podrá ayudar? Se atreven a ver para arriba y ahí no hay un techo que no les permita creer que Dios hay. ¿Y sabe qué pasó? Comencé a recibir llamadas y el primero que me llamó fue este tío que me había dicho, mira, mi hijo se accidentó y tiene un coágulo en el cerebro, por favor, vení. Y yo, pues sí, ¿verdad? Claro. Y agarro corriendo ahí con él, y oro, no me dejaron entrar ni al intensivo, pero a través del vidrio ahí de donde están los delicados, oramos con el tío y a los 3 días salió, está sano el hombre, se le desapareció el coágulo, ya no hubo consecuencias y entonces me invita a la casa y tenía ahí amigos y esposos de los hijos y hay que les hablara de lo que yo hacía. Y mire, uno a uno de mis 42 familiares en ese tiempo, ya bastantes murieron, conocieron al Señor Jesucristo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la oración es la que permite que nosotros establezcamos, como él dice, su voluntad aquí en la tierra. Es como bajar el cielo a la tierra. ¿Ya? El hombre en su debilidad, incapacidad y pobreza, ¿ya? Y sobre todo desconfianza en Dios. Solo por medio de la oración es que esa condición puede ser totalmente cambiada. ¿Ya? Es por medio de la oración que la gracia, la salvación y las bendiciones son concedidas de parte de Dios a nosotros. Asústese un poquito. La oración nos entrega la habilidad para hacer la voluntad de Dios. Se lo repito. La oración nos entrega la habilidad para poder cumplir y hacer la voluntad de Dios. ¿Ah? El Espíritu Santo no visita a los hombres faltos de oración. ¿Por qué? Porque no hay nada en común entre ellos y el ambiente que el Espíritu Santo necesita. No hay nada, nada de relación, de
ah, compatibilidad. ¿Mm? No, no se puede. Entonces, el Espíritu Santo no llega ahí. ¿Ok? Entonces, el Espíritu Santo necesita la atmósfera de oración, porque eso es como decirle bienvenido, te recibimos. Y no son palabras, ¿verdad? A veces en la iglesia o en ciertas iglesias, bienvenido Espíritu Santo, ¿no? Si Él no va a llegar porque yo le digo bienvenido, está en todos los lugares, va a manifestarse, donde Él va a actuar, ¿ya? Para que la palabra de Dios que se comparte de veras tenga poder, tiene esta palabra que ir saturada, ¿ya? De oración, ¿ok? Entonces, imagínese, ¿ya? ¿Sí? Imagínese que la oración está dada a cada creyente para que pueda, ¿ya? Manifestar, hablar, provocar todo lo que está, ¿ok? La oración abre todas las puertas, trae toda la victoria, ¿m? Para su vida, ¿ya? Si tú oras, descubrirás en tu corazón que Dios está listo para producir a través tuyo, y lo sabrás aquí de antemano, esos milagros sobrenaturales que son los que deben formar parte de nosotros que creemos. Lo sobrenatural es tu herencia, no es algo inalcanzable. Él lo dejó. Si no, mire el atrevimiento de Jesús de decir, si usted cree, ¿ya? ¿Cuántos creen aquí? Le va a tocar hacer las mismas obras que yo hice. ¿Y qué agregó? Y van a ser aún mayores que yo. Bueno, por un momento este día dejemos las mayores a un lado, pero estamos haciendo las mismas obras de Jesús. Porque si no, ¿de qué me sirve creer? ¿Ya? Porque si no, soy alguien que al no aprender que lo sobrenatural es mi herencia, que lo puedo manejar, mire, con estas manos naturales. Y eso es lo maravilloso del Evangelio, que sin ser tú especial o yo especial, podemos entrar a manejar lo divino, podemos entrar a ser disparadores de esos milagros, provocador de vida, ¿ya? Pero debemos de entender que es la oración, la puerta, el vehículo, ¿ya? Un tiempo vi esto como gráfico. ¿Ha visto esas rieles donde locomotoras con vagones fluyen? Yo me asusté porque en mi país hay trenes, pues, ¿verdad? Pero que llevan 15 vagones jalando, ¿verdad? Y en el primer país ruso que vi, que fue Ucrania, imagínense que veo pasar un tren ahí como a media cuadra y era una locomotora y vagones pasaban y en eso pregunto, nunca termina este tren. Y dice, no, 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 ¿cuántos vagones? De 100 a 125 vagones, pueden imaginarse, imagínense el poder de esa locomotora. Bueno, ¿quieren saber algo? Yo entendí que la oración es como ese par de rieles donde una locomotora tan poderosa como esa, con tanto vagón jalado, camina, ¿ya? Cualquiera le diría a uno, ¡ah, qué tren más lindo, qué locomotora más lindo! Quítele los cielos y va a ver que a dónde llega. A ningún lado. La oración es como ese par de rieles que hace que el poder de Dios fluya, ¿ya? Como los trenes. Yo dije, tremendo. Y nadie, cuando ve un tren pasar, admira los fieles. Quítele los fieles, repito, y esa locomotora no llegaría a ningún lado. ¿Ok? Entonces, la oración es eso. Es a través de esa vía que vamos a ver a Dios moverse de una forma poderosa. ¿Ya? Debemos de entender que la acción de Dios está limitada a nuestra oración. ¿Mm? La acción de Dios, el poder de Dios está limitado a oración. Yo he leído la vida de los grandes hombres de los últimos 300 años, ¿verdad? Moody, Spurgeon, Wesley, ¿ya? Torrey, Hudson Taylor,
gente que provocó unas cosas impresionantes, ¿verdad? Y, y, ¿Y qué era lo que marcó la vida de ellos? Su tiempo de oración. Uno de ellos dice que cuando entraron ya muerto a su dormitorio de piso de madera, imagínense que al lado de la cama tenía desgastada la madera porque todos los días se hincaba a orar en el mismo lugar. Y llegó un momento en el que se desgastó la madera. Otro de ellos, creo que fue Knox, que decía, deme Inglaterra o me muero, oraba bendiciendo su país y oraba pegado a la ventana. Y ahí se ponía a orar. Y entonces el vidrio, ¿ya? Se comenzó a manchar la madera por su aliento, donde todos los días se ponía a orar. Entonces, Dios de veras está limitado a nuestra oración. Oiga esto, oramos como vivimos y vivimos como oramos. ¿Verdad? Medir la oración de un creyente es saber, sin conocerlo ni tener que ir a su casa, cómo vive el creyente. ¿Ya? Dios desea enseñarnos todo lo que se relaciona con el poder que la oración encierra. ¿Ya? Nos entregó toda autoridad para atar y desatar. ¿Mm? Nos lo entregó a nosotros y no nos calificó, imagínense. Usted comienza como cristiano hoy y el otro tiene 10 años, los dos pueden atar y desatar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen una oración. Y puede ser que la oración del que comenzó hace muy poquito tiempo sea en un nivel, pero eso no le impide, porque Dios conoce su nivel, lo que conoce de la palabra y cómo lo está empezando a hacer. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Que esté dispuesto a hacerlo y la sinceridad de su corazón. ¿Ok? Dijo que con nuestras manos podemos sanar enfermos. ¿Ya? Y no es que sea mi mano la que sana, no, es el poder de Dios que lo creo. ¿Y por qué lo creo? Porque tengo comunión con Dios. ¿Por qué la gente desconfía y dice, ¿será que Dios lo va a hacer? ¿Ya? Porque no hay una relación. En la intimidad se desarrollan dos cosas. La obediencia, porque usted no puede obedecer a quien no conoce, y la confianza. Usted va a confiar y si Dios lo dijo, así es. ¿Ok? Cualquier cosa, dijo Jesús, que digan con su boca y lo crean en el corazón y no lo duden, tal como lo digan, les será hecho. Eso es demasiado poderoso. Cualquier cosa que diga usted con su boca, no es que piense en su mente, no, que lo diga, tenemos que hablar a la existencia palabras. Si la cree en el corazón y no la duda, conforme usted la diga, le será hecho. ¿Mm? Me detengo un minuto con esta promesa, está en Marcos 11:23. Y Jesús estaba hablando de la fe, ¿ok? Reprendiendo a los discípulos de su fe. Y eso es como un misil, eso es poderoso. Mi yerno era jefe de un escuadrón, él es norteamericano de los portaaviones, y cuando invadieron Irak, imagínense que probaron unos misiles que tenían este poder. La primera parte del misil, como 1 metro de misil, tenía el poder para una base de hormigón de 2,50 metros. Y Saddam Hussein tenía sus aviones guardados en unos sótanos de 2,50 metros cada pared. Y entonces ese misil pegaba en la primera parte, explotaba y abría un agujero en 2,50 metros, que es el poder. Y atrás, la otra parte del misil, que ya era como de 1,5 metros, entraba y destruía todo porque estallaba después de pasar por ese agujero. Y ahí, por eso Saddam Hussein nunca pudo levantar su fuerza aérea para defenderse cuando fue invadido Irak, ¿ya? Porque usaron por primera vez esos misiles. Y esta escritura es como un misil de ese tipo que hace y produce todo lo que usted diga. ¿Ya? Yo no lo usé por un tiempo, escúchelo bien. Si usted hoy lo está escuchando, úselo a partir de esta tarde. Cualquier cosa que digas con tu boca,
Si la crees en el corazón y tu mente no la duda, conforme tú lo digas, te será hecho. ¿Mm? Yo les repito, tontito, no lo usé por unos años, porque yo decía, no hombre, es que se han de haber equivocado en la traducción. ¿Cómo Dios nos puede dar semejante libertad? Aquí debía decir, cualquier cosa que digas con tu boca, en mi perfecta voluntad, ¿ya? Y si la crees, entonces será hecho. Pero no me va a dar libertad a cualquier cosa que yo diga, porque pero usted diga, ¿me respalda a sus hijos o no? Los que tienen hijos lo saben. ¿Eh? Claro que respaldamos a los hijos. El ejemplo que muchas veces he puesto es, lo llaman a usted del colegio, su hijo tiene 7 años, ya está en primer grado, y lo llaman y lo sientan en la dirección, ¿verdad? Mire, el reporte de su hijo es que molesta mucho, ya no hayamos qué hacer con él, ¿ya? ¿Usted qué dice? Como papá o mamá, sí, sí, yo tampoco ya no lo aguanto, yo quiero echarlo en mi casa porque es insoportable ese pato. Jamás diríamos eso en nuestro hijo, que decimos, qué raro, déjeme hablar con él porque él se porta muy bien en mi casa. ¿Usted lo hace o no? Claro, nuestros hijos los vamos a respaldar nosotros. Dios con esa promesa está diciéndome, te considero mi hija, y te respaldo en lo que te atrevas a hablar con tu boca. ¿Ya? Entonces, de veras eso es demasiado poderoso. ¿Ya? Dejó establecido Dios que ninguna fuerza del maligno nos haría daño. ¿Mm? Y eso más que aprenderlo es entrar a la confianza con Dios. Cuando yo comencé a viajar a países donde la brujería era fuerte, me decían, no, aquí ha venido un montón de gente y la gente no se entrega al Señor porque aquí la brujería es poderosa. ¿Ya? Bueno, entonces o Dios es el que ya venció y te manda con el poder y autoridades de su Hijo, o vamos a creer lo que la gente dice. Y mire, y hoy en día, gracias a Dios, yo le puedo dar testimonio, yo he visto brujos venir a las reuniones y entregarse al Señor, sin necesidad de escándalo ni nada, porque también se lo pedí al Señor. Yo no quiero esos gritos y pareciera ser que los demonios son sordos porque el que está orando grita más para que se vaya solo de lo recio que habla. No, la autoridad no es gritar. Dígame cuándo Jesús gritó. Nunca. ¿Ya? Él daba una orden y se cumplía lo que salía de su boca. ¿Okay? Entonces debemos experimentar que por ser hijos tenemos y contamos con el respaldo de Dios. ¿Ya? Tú puedes conocer las promesas en tu mente, subrayarlas en la Biblia, pero solo en tu tiempo de oración es que esas promesas van a bajar al corazón. Y eso es lo que yo conozco o yo lo entiendo como revelación. ¿Ya? La promesa no funciona porque yo la subrayo. Funciona porque en comunión con Dios hablo de esa promesa con Dios y entonces ahí se vuelve certera. ¿Ya? Ya le puse el ejemplo de la doctrina y teología más importante y es lo que uno comienza a experimentar. ¿Mm? ¿Qué es lo que da vida? ¿Qué es lo que hace que la convicción venga al corazón y ya la duda no se permita que nos maneje, sino la confianza y certeza crece? ¿Ok? El estar hablando con Dios de eso que yo leo y que quiero de veras experimentarlo, quiero saber cómo manejarlo. Entonces, ahí, repito, eso se convierte en vida y comienza a tener tu corazón y mi corazón una confianza y certeza que nadie nos la puede quitar. ¿Ya? Se puede decir que todos los fracasos en la vida del creyente son porque no oramos, o peor aún, cuando oramos lo hacemos mal, ¿ya? Pidiendo lo que no debemos pedir, sino que pedimos lo que nos toca hacer, imagínense, ¿ya? O pidiendo lo que ya no debe de pedirse. Le voy a poner ejemplos para que no se confunda. Me avisan que mi tía Juanita está con una enfermedad
Y entonces yo me pongo a orar en mi casa para bendecir a la tía Juanita. Dios mío, por favor, sane a la tía Juanita. Todavía tiene hijos ahí para ayudarlos a salir adelante. Y llamo a los 3 días y no, la tía Juanita sigue más enferma. Y uno le dice, Señor, pero ¿por qué no? Si no te estoy pidiendo que la sanes. ¿Mm? Ah, entonces no ha entendido los mandatos de Dios. Él me dijo, cuando hay un enfermo, enciérrese y pida a mí que yo lo sane. No dice eso en ninguna parte de la Biblia. ¿Sabe qué dice? A usted le toca ir con la tía Juanita, poner las manos sobre ella y declararla sana. Y entonces la tía Juanita va a sanar. Entonces nos ponemos a pedir lo que nos toca hacer. Y no, yo hasta le cuento que tuve que hacer una mi listita de todas las cosas que yo le pedí a Dios que hiciera y nunca las hizo. ¿Por qué? Porque me tocaba a mí hacerlas. Si no, ¿cómo voy a crecer en fe? Si no, ¿cómo voy a saber que lo que Él promete es cierto? ¿Ya? Solo por pedir, no. Ah, cualquiera puede decir, no, pero Dios dice, pide y se te dará, sí. Pero Santiago dijo, no tenés porque pedís mal, ¿ya? Pida sabiduría a Dios para enfrentar su día. ¿Mm? Pídale a Dios que le revele cuáles dones y talentos son los que usted tiene. Y si ya le dice cuáles son, entonces ahora pídale cómo es la forma particular que él decidió que usted los manifieste. ¿Ya? Imagínense, y esto es muy importante. Hay mucha gente que Dios le da dones, pero ¿qué es lo que hacemos? Yo veo cómo los otros usan ese don y me pongo a copiar al otro. No, no funciona así. Porque si Dios le puso un don a usted, él mismo le tiene que decir, el que le dio el don, cómo es que quiere que lo use, que lo exprese. Por eso para mí, y lo digo, y perdóneme si le ofende esto, pero para mí muchas personas ungidas por Dios que fueron llamados a servir, no están provocando impacto porque en lugar de preguntarle a Dios y particularmente como yo te expreso, entonces lo hacen como lo hacen los demás y eso es una copia. Y Dios no es fotocopiadora para sacar un montón de gente igual. Le respeta a usted porque Él lo formó y usted tiene una forma diferente de hablar, usted tiene una forma diferente de pensar, tiene una forma diferente de creer y Dios tiene aquellos que nadie más va a tocar sino usted. Imagínense. Entonces tiene que ser en base a la expresión que usted tiene que aprender como Dios quiere que yo lo haga. ¿Ya? Y eso yo se lo cuento porque a mí me facilitó mi vida con lo que yo hago. No era hacer lo mismo de todos, sino era como Dios quería que yo lo hiciera. A mí me dicen que yo soy evangelista porque alcanzamos muchas vidas en el mundo entero. ¿Ya? Ok, está bien, pero yo no soy de campañas de evangelismo. Yo soy de seminarios, de visitar empresas, de visitar familias y que compartirles que su necesidad, sin importar cuál sea, Dios se las puede resolver. Dígame, ¿quién no quiere que su problema se resuelva? Todo el mundo dice, sí, 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 yo quiero probar. ¿Eh? Ahora, si primero yo les echara el pecado en la cara, si primero les dijera que están condenados, no es por temor esta cosa, no, es para que entendamos que ya en la cruz del Calvario se hizo todo para que usted, que no merece nada, como yo no merezco nada, podamos sin merecer recibir la virtud, la grandeza, el beneficio, la bendición de Dios. ¿Entiende? Entonces, pero eso cómo se descubre? Solo en oración. ¿Ya? Es en comunión por medio de oración que vamos aprendiendo a escuchar la voz de Dios. ¿Mm? Un tiempo a mí me ofendió, me cayó mal escuchar que gente decía, yo oí que Dios me dijo. Y decía, no, hombre, ¿cómo que Dios le dijo? Él leyó en la palabra, él lo sintió aquí adentro y entonces dice que Dios le dijo, pero Dios no le está hablando a la gente, no ya dejó todo escrito, pues, ¿ya? Pero es que no había leído y mi incredulidad era grande todavía, aunque yo creía que era creyente, ¿ya? ¿Por qué? Porque él dejó escrito, a mis hijos los llamo por su nombre, mis ovejas oyen mi voz. ¿Mm? Eso está escrito. Ah, ¿y dónde se aprende eso? Ahí en comunión con Él, ¿ya?
Ahí es donde escuchamos su voz audible. Él quiere hablarnos. Usted, si tiene hijos, ¿cómo les habla? ¿Mentalmente o los llama por su nombre? ¿O les da instrucciones verbales? Y el ejemplo que pone de nosotros como papá con nuestros hijos o como mamá con nuestros hijos es igual el que él dice, ahora yo soy tu papá. Nos acerca, nos hace familiar la relación y nos quiere hablar, ¿ya? Entonces, ¿pero qué tenemos que hacer? Creerlo. Yo digo que hay mucho creyente incrédulo, ¿m? Porque caemos en el engaño de creer que ya creo. Sí, pero ¿qué estás viendo? Porque el creer te tiene que llevar a manifestaciones, a ver el poder de Dios, ¿ya? A tener respuestas. Entonces, tenemos que más oración, ahí vamos a ir recibiendo lo que no estoy haciendo adecuado. Yo ahí fue donde aprendí que yo pedía cosas que Dios me las hiciera cuando a mí me tocaba hacerlas. ¿Ya? Y ya le dije, no le pedía sabiduría, no le pedía, Señor, que este día yo pueda hacer un canal de bendición tuyo para alguien. Y comencé a ver a la gente ser tocada. ¿Mm? Señor, que yo pueda de veras ser alguien que busque una dimensión diferente. Porque si es cierto lo de la cruz, yo lo quiero. Ahí dice que se venció todo lo que siempre me había destruido y que se ganó todo lo que yo necesito para alcanzar vivir una buena vida. Imagínense. Entonces, vale la pena. ¿Ok? Es real. Dios no tiene creyentes especiales, que esa es otra trampa en la que se han caído. No, es que aquel como su llamado. No, no, no. Él tiene hijos. ¿Ya? No tiene hijos preferidos, hijos predilectos y no tiene hijos de segunda clase. No, pagó el mismo precio por todos. ¿Ok? Entonces todos valemos ante el Padre el mismo valor. ¿Cuál es el valor suyo y mío? La sangre de su Hijo, porque fuimos comprados con precio de sangre. ¿Ok? Si usted y yo valemos lo mismo que todos los creyentes, entonces yo puedo obtener todo lo que está escrito. Porque, repito, Dios no hace ni acepción de personas, ni tiene hijos especiales. ¿Ya? Así que vive por oración, ama por oración, habla por oración, sirve por oración. La oración pone fin a la mala vida. La mala vida daña la oración. La oración. ¿Mm? ¿Te lo repito? La mala vida, no, al revés. La oración pone fin a la mala vida. La mala vida daña mi oración. ¿Ok? Entonces, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Ya? En la Biblia hay demasiadas características que Dios tiene y no nos parecemos en nada a Dios. ¿Mm? Omnisciente, omnipotente, más que suficiente, todopoderoso, el primero y el último, creador de todo lo que existe. Ahí, si tiene un espejito, agárrelo y póngase en el espejito usted y diga, ¡hala, cómo me parezco a Dios en todo eso! No nos parecemos en nada a Dios, ¿ok? ¿Qué descubrí yo? Que hay dos cosas con las que nacemos. Si nos lo enseñáramos, si lo descubriéramos, si en oración eso lo habláramos que en Dios, sería otro cantar. El mundo fuera diferente. ¿Ok? ¿De qué estoy hablando de esas dos cosas? Primero, Dios es un Dios que ama. Y no son bonitas palabras. Nos amó de tal manera que fue capaz de entregar a su Hijo por nosotros. ¿Mm? ¿Cómo le quedó? No ha habido un acontecimiento más trascendental en toda la historia de la humanidad que un Dios que entrega a su Hijo por amor a usted y por amor a mí. O sea que es un Dios que ama. Primera característica en la que yo creo que nos hizo semejantes a Él. Dos, es un Dios que necesita ser amado. Necesita que se le corresponda ese amor que Él manifestó. Por eso dejó escrito, la primera cosa que te demando no es si te gusta, no es ojalá lo puedas hacer, no, yo te demando. La primera cosa
que me es necesaria que vivas es que me ames sobre todas las cosas, con todo tu corazón, mente y fuerza. Ok. Entonces, Dios ama y necesita ser amado. Y yo creo que cuando los niños nacen, vienen con esas dos características. Un niño, maravilloso. Se le tira los brazos a la mamá y la abraza y no quiere irse con nadie más. ¿Por qué? Porque está en su naturaleza el ingrediente de amor. ¿Mm? Y necesita, lo está dando y lo necesita también. Por eso la madre le cuida, lo atiende, ¿ok? Entonces, el amor en las dos direcciones, para recibirlo y para darlo, creo yo que es la característica más grande de Dios, ¿ok? Y solo conociendo eso, solo aprendiéndolo, solo ejercitándolo, es que vamos a aprender que eso se desarrolle. ¿Y dónde aprendí yo de esas ganas? Estando en oración con Dios, porque hoy llegaba y perdí muchos años de tiempo. Yo le decía al Señor, yo te quiero amar porque es tu primer mandato, pero no sé cómo. Entonces levantaba mis manitas y me decía, lléneme de su amor, Señor, enséñeme a amarlo porque quiero hacerlo bien. ¿Ya? Y no pasaba nada. ¿Ya? Y entonces ya no funciona. ¿Cómo es esta cosa? Hasta que en oración, diciendo, Señor, mira cuántos, tal vez 3 años, imagínense, pidiéndole lo mismo, y repetidas veces. Y entonces, yo digo que Dios se cansó y me lo quiso haber dicho antes, pero un día le dije, Señor, ¿por qué no me explicas cómo funciona esto? Y me dijo, lea Romanos 5. Me pongo a leer Romanos, ahí está escrito. El Espíritu Santo en su corazón y en mi corazón, como ahora somos hijos de Dios, derrama su amor en nuestro. Señor, entonces estaba pidiendo algo que yo tengo, sí. El Espíritu Santo, mire, todos los días. Su corazón es un recipiente, tiene cierta capacidad. El Espíritu Santo derrama su amor todos los días. ¿Qué es derramar? Es no llegar al borde, sino rebasa, rebosa, rebalsa. Así es el trabajo del Espíritu Santo con el amor de Dios para usted, para mí, todos los días. Él está derramando. ¿Para qué? Para que no me haga falta. Entonces ese amor que ya está en mi corazón derramado es el que me sirve para amar a Dios. Y después me sirve para amarme a mí. ¿Cuánta gente no nos hemos aceptado como somos? Y si yo no me acepto como soy, entonces no me amo. Y si yo no me amo a mí mismo, yo no puedo amar. Si ya soy casado, a mi pareja y a mis hijos. Si soy soltero, no puedo amar a mis padres y a mis hermanos. Porque si yo mismo no me amo, ¿a quién voy a amar? ¿Y sabe qué? Para mí eso se aprende en comunión con Dios. Eso no es que me lo digan, no, eso es experimentarlo. ¿Y qué pasó? Nunca más le pedí a Dios que me diera su amor, sino asumí que es cierto lo que él dejó escrito y entonces comenzó a ser fácil el usar ese amor. ¿Ya? Y después ya, por eso amar al prójimo, a mí llego a algún país y me dice, ala, usted tan buena gente que es, que deja familia, agarra días, dinero para venir y compartirnos, gracias por su amor. O gracias por hacer el trabajo. No, esto no es de gracias mío, no lo hago por buena gente. Lo hacemos porque ya el amor de Dios está moviéndose, ¿ya? Está caminando. Le cuento esta experiencia. Yo comencé a ir a los países rusos a los 7, 8 años que había caído el régimen. Y uno solo conoce el socialismo en teoría, pero el impacto que había producido en los corazones de las personas a mí me asustó cuando llegué y comencé a visitar esos países. Terminábamos una reunión y la gente, el que me invitó allá me decía, a ti que vení porque esto es impresionante lo que está pasando. Y le cuento, no, que sí, me decía, yo tengo reuniones de 5,000, 10,000 personas, ¿ya? Y no entiendo ni cómo vienen. Cuando yo llegué, sí era cierto, ¿ya? En la mañana 5,000, en la tarde 5,000, y 10,000, 15,000 en la noche, en un día, imagínense. ¿Por qué? Porque como habían estado 70 años en tinieblas,
Ahí no se hablaba de Dios, es más, se enseñaba que Dios no existía, ¿ok? Que todos eran iguales, pero en teoría todos eran iguales, pero los de arriba eran pues ricos, ¿verdad? Y los otros eran los que trabajaban y se les daba solo ración. Y entonces, ¿qué pasó? Yo venía y abrazaba a las personas cuando oraba por ellos. Y era como abrazar una tabla que la acababan de sacar del freezer, fría. Ni le respondían con los brazos, sino así se quedaba. ¿Qué pasó? Sus sueños y anhelos, el comunismo se los robó. ¿Mm? Y yo decía, no, ya no voy a abrazar gente, pero no podía. ¿Por qué? Porque no era yo. No era mi mente calculando abrazo a este. No, no, era el amor de Dios que se extendía. Y mire, yo tuve milagros de sanidades que ni siquiera sabía cuál era su enfermedad y los abrazaba y en eso comenzaban a pegar de gritos y uno sin entender el idioma y la traductora me decía, él está gritando que cuando lo abrazó su columna se enderezó y ya el dolor se le quitó, imagínense. Pero que es yo especial nombre, el amor de Dios derramado en nosotros para el prójimo. ¿No dejó dicho eso? Pues amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Ah, pero ojo, Dios no es ningún tontito. ¿Está de acuerdo conmigo? Es tan sabio que Él no dijo, me tenés que amar sobre todas las cosas, y se quedó esperando que Enrique, ¿ya? Que Abel, que Luz, que Sonia, que Nora, que todos los que están conectados, lo amáramos con nuestro amor. Sería tonto. ¿Cómo es su amor y cómo es mi amor? Condicionante, manipulador, egoísta. ¿Ya? Ese amor no es el que Dios necesita. ¿Ya? Si me amas, te amo. No, el amor de Dios se da, perdona, no ofende, no se irrita, no es jactancioso. Imagínense. Entonces es tan sabio que derramó del amor de él y luego me pide que de ese amor que me derramó yo lo ame, no del mío. El mío no le interesa. ¿Ah? Entonces tenemos que entender, pero ¿cómo se descubre eso? En tiempo de oración. Mire si no es importante que usted diariamente dedique tiempo a eso. Solo a solas con Dios, en intimidad con Él, es que nosotros podemos ir entendiendo, ¿ya? Esa dimensión poderosa que Dios tiene de su amor. Nosotros salimos beneficiados, el prójimo sale beneficiado, y voy a decir algo atrevido, y Dios sale beneficiado, porque entonces tiene un hijo más que está cumpliendo su mandato, ¿ya? Recuérdese que el plan de Dios es perfecto, ¿ya? Yo en ese inicio de provocar reuniones y ver reproducción y cada vez más grande la cosa, hicimos reuniones a través de cámaras de comercio y ahí fue donde comenzamos a visitar empresas y mire, eso fue una locura. Llegamos a tener lista de espera en empresas para que les visitáramos, ¿ya? Yo les decía, no, no puedo. Ya mañana es mi último día, tengo 5 empresas y ya me voy pasado mañana. Entonces no puedo, aunque quiera. No, pero ¿cómo no lo va a hacer? Bueno, pero lo cuento ¿por qué? Porque fue en oración que él me explicó cómo esto funciona. Yo le decía, Señor, ¿por qué está pasando esto? Porque el peligro es creerte que vos sos algo especial. Y ya había aprendido que no, porque solo mire que dice la Biblia a quienes se escoge, a lo vil y menospreciado, ¿verdad? Al que no puede, al que no tiene y al que no sabe hacerlo, ¿verdad? Entonces yo ya sabía que no era por méritos. Pero, ¿por qué pasa eso? Y me dijo, es fácil, Efesios 2:10. Si esa escritura nunca la ha digerido, nunca la ha puesto frente a sus ojos para ver que es real esto, hágalo. ¿Ya? ¿Qué dice Efesios 2:10? Dice, y es el Padre, o es Pablo por el Espíritu hablando del Padre. Y dice el Padre, por cuanto sos hechura mía en Cristo Jesús. Usted y yo somos hechura en Cristo Jesús porque ya aceptamos que nos perdonó y aceptamos ahora entrar a su familia. ¿Ok? Entonces usted y yo somos hijos de Dios. Por cuanto sos hechura mía en Cristo Jesús, yo desde antemano, ese antemano es antes de la fundación del mundo, preparé las obras para que caminaras en ellas. Muy fácil.
todos los días, donde usted camine, ¿m? Como está conectado con Dios, como ha tenido su tiempo de oración, está sabido que este día Él no quiere desperdiciar la cruz, ni para usted ni para cualquier persona prójimo que ponga usted frente a usted. Entonces, en ese caminar diario, el de derecha y el de izquierda, Dios ya lo tenía preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿Ya? Entonces, uno dice, no, hombre, este plan ya más perfecto no puede ser. Sí, ¿dónde lo entendí? En mi tiempo de oración. ¿Ok? Y quiero hablar ahorita de la diferencia entre orar y visitar el lugar secreto. Son dos mundos diferentes. ¿Ok? Orar es hablar con Dios verbalmente. Orar es comunicarse usted con Dios. Ahí tiene permiso para abrir su corazón, para decirle a Dios, ¿ya? Si quiere contarle sus necesidades, si quiere contarle sus problemas, si quiere contarle sus sueños, si quiere transmitirle, tengo este y este anhelo, ¿será que lo sigo anhelando y lo pongo en tu trono para que tú me ayudes a cumplir? O sea, ese es el tiempo de oración. ¿Okay? El tiempo de pasar en el lugar secreto es un tiempo para solo una cosa, que Él nos enseñe a amarlo. Porque amándolo más es que voy a tener la valentía, escúchenlo bien, de vaciar mi corazón ante Él. ¿Ya? De decirle, Señor, de veras, lo mío no sirve para nada. Y hoy te lo pongo a tus pies. ¿Ya? Y como Él está interesado en eso, entonces en el lugar secreto, donde no voy a pedir, no voy a alabar, no voy a leer la Biblia, no, es un tiempo de intimidad. Yo creo que ese tiempo es el más maravilloso porque yo lo descubrí como el intercambio divino. Le llegué a llamar así. ¿Y qué es ese intercambio divino? Yo le entrego mi debilidad y Él me da su fuerza. Yo le entrego mi ignorancia y Él viene y me da su sabiduría. ¿Mm? Yo le entrego el que no puedo y no sé y Él me comienza a ser hábil y a mostrar cómo lo puedo hacer. Hay un intercambio, le doy lo natural y Él me da lo divino. Y esto para mí lo dejó escrito en una de las declaraciones más poderosas que la Biblia tiene y fue a través de la boca de Juan el Bautista. ¿Ya? Me sorprendió que Jesús solo exaltara a dos personas en toda la Biblia. ¿Mm? ¿A quiénes exaltó? A Salomón. Dijo, no ha existido hombre sobre la faz de la tierra tan sabio como Salomón. Ni antes ni después, imagínense. ¿Ya? Y era una sabiduría que Dios le dio. Y luego dijo, y no ha existido un hombre como Juan el Bautista. Y yo dije, claro, es que ese fue el que le anunció el camino. Detrás de mí viene. No fue porque fue el anunciador que Jesús venía. ¿Ya? Entonces, ¿por qué Jesús exaltó a Juan el Bautista si un ministerio de 3 años murió decapitado, no vio milagros? ¿Mm? Bautizó a Jesús. ¿Será que porque bautizó a Jesús fue que Jesús lo está exaltando? ¿Era su primo? ¿Será que por ser familiar? No. Jesús exaltó a Juan el Bautista porque dio una declaración poderosa y Juan el Bautista dijo esto, me es necesario menguar para que mi Señor crezca. ¿Mm? Me rindo a Él, no soy nada, todo lo que soy lo pongo a Él y yo recibo su divinidad. ¿Ya? Eso solo se da en el lugar secreto. ¿Mm? Donde usted está contándole a Dios su problema y a veces hasta en oración lo que hacemos es poner el problema en el trono y bajamos a Dios del trono porque le habla más a Dios del problema que hablarle al problema de Dios. Hacemos el cambio a la inversa, ¿ok? En el lugar secreto ya eso no vale. En el lugar secreto es usted donde está buscando menguar y que nuestro Señor en nosotros comience a crecer. En otras palabras, menos de mí y más de Dios. Y eso solo se puede en el lugar secreto. Entonces hay una diferencia muy grande. ¿Ya? Las instrucciones particulares
de lo que Dios decidió hacer a través de su vida, solo se obtiene en el lugar secreto. Ahí es donde usted recibe atrevimiento. ¿Para qué? Para responderle. Porque yo digo esto, a veces en la condición del ser humano, aún ya creyente, el enemigo no tiene que trabajar mucho. Nosotros solitos nos descalificamos, nosotros solitos no nos damos valor. Nosotros solitos, si Dios nos dice hacer algo, ay, ¿será que puedo? Y así son todos, así somos todos. La naturaleza humana así es. Y a veces por no vaciarme de esa naturaleza humana y llenarme de él, entonces me cuesta más el camino, ¿ya? Uno de los ejemplos, bueno, en toda la Biblia, todos los que Dios escogió, repito, nadie hay especial, ¿ya? Entre más grande era el trabajo, como que tenía que ser más peorcito el llamado, ¿verdad? Entonces, pero me gusta mucho la historia de Gedeón, ¿ya? Gedeón está escondido en la cueva, ¿ok? Y aparece un ángel enviado del Señor. ¿Y qué le dice a Gedeón? ¿Por qué alguien se esconde en una cueva? Porque tiene miedo, porque no es valiente. Y aparece el ángel y le dice, oh varón esforzado y valiente. El tipo se pone a ver para atrás porque él no es. Él sabe que no es valiente. Está escondido. ¿Ya? En el lugar secreto es el único lugar donde uno puede descubrir en esa relación, en esa intimidad, si soy valiente o temeroso. Pero no importa porque me lo hace descubrir. ¿Para qué? Para que lo rinda a él. Para que entonces ya, si soy miedoso y temeroso como Gedeón, yo fui así. Le voy a contar un secreto mío, pero no lo cuenta, ¿sí? Me promete no contarlo. Vamos a ver, muevo la malita. Ok. Sabe una cosa, mentiroso, porque sé que lo va a contar. Pero yo tuve empresas y a veces tenía reunión con 2 o 3 personas para transmitirle un nuevo proyecto, quería que la empresa agarrara para otro lado a algo nuevo. Y juntarme con 2 o 3 personas me sudaban las manos, la lengua se me pegaba y me costaba tanto transmitirle la idea. Escribirlo, pues, fácil para eso. No, miren, quiero que hagan esto. Y ahí está. Y ahí le daba la hojita. ¿Ya? A veces regresaba, mire, no entiendo esta letra que escribió aquí. Bueno, pero hablarle a la gente, usted no sabe que a mí era un problema. ¿Ya? En la escuelita donde estaba desde niño, cuando uno tenía que leer su composición, era horrible para mí ese momento. ¿Ok? Unas maestras me disculparon, sí, vos sos muy nervioso, ¿verdad? Y era miedo, ¿verdad? Y a Dios se le ocurre que yo le hable a auditorios llenos. Mire, si no le gusta bromear con nuestra vida, ¿ya? Hace todo lo contrario. ¿Por qué? Porque no somos nosotros. Nosotros hemos rendido en ese lugar secreto, por eso le repito, ese lugar es la cosa más especial. Jesús lo hacía y le hago este reto. ¿Ya? Jesús, perfecto, nunca pecó, venció toda tentación, lleno con la plenitud del Espíritu Santo, conocía el plan perfecto, ¿ya? El Hijo de Dios. Y siendo todo eso, corría a estar con su Padre. Se apartaba para estar en el lugar secreto, hablando con Dios. ¿Ya? Si alguien con esas características que la leí corría a estar en el lugar secreto con su Padre, imagínese si nosotros que no tenemos ninguna de esas grandes categorías, no necesitamos tener esa comunión, ese intercambio divino, donde es el único lugar donde yo me puedo vaciar sin que Él me avergüence. Le voy a contar esto. Alguien aquí en Guatemala eh, eh, fue tocado y entonces él comenzó a transmitir lo que estaba viviendo de Dios y me llamaba, me hacía preguntas. Y un día se le ocurrió, Enrique, tengo 5 o 7 empresarios aquí y tienen preguntas que ya no se las puedo contestar yo. No nos juntamos a tomar un café y les digo que en sus preguntas y ya les he contado que yo conocí al Señor con vos. Está bueno, me comencé a juntar con él. Y tomábamos café en un hotel y me hacían preguntas. Me llamaba mucho la atención porque algunos de ellos con su listita de preguntas, ¿verdad? Bueno,
Y llegué a una reunión y entonces habían 7 amigos de este amigo y 6 preguntaron y oré por ellos. Y el otro no preguntó, entonces yo ni siquiera le insinuó orar porque yo soy respetuoso de eso. Yo no me gusta atacar a la gente, sino que sea el Espíritu el que se manifieste, ¿ya? Entonces resulta que este hombre, cuando ya se despide, sin haber orado por él, me dijo, dice mi amigo que usted tiene años de hacer esto, sí. ¿Y por qué sigue en Dios? Nunca me lo había preguntado a alguien, ni yo me lo había preguntado por qué sigo en Dios. Entonces me quedé pensando, lo veo, y yo dentro de mí comencé a decir, Señor, ¿por qué sigo de veras de ti? Y en eso sale de mi boca esto. No puedo decir que me lo digo, solo le pregunté, no oí nada, pero sale, ¿sabes por qué yo sigo en Dios? Porque qué rico tener un Dios todopoderoso que nunca, nunca, ni una sola vez me ha echado en cara mis fallas. Me quedo bien. Y yo también me da la chucha, qué tremendo esto. Yo he fallado, como todos. A veces caigo con la misma piedra, ahí tengo que venir a pedir perdón, pero Dios nunca, ni una sola vez me ha dicho que burrada la suya. ¿Otra vez lo mismo? No. ¿Y sabe hasta para qué me sirvió eso? Tuve que parar un día a mis 4 hijos cuando reconocí que Dios nunca me echó en cara nada de lo que yo volvía a hacer o a fallar o cometer el mismo error. Y tuve que perdón por una cosa. No, papá, ¿cómo nos pedís perdón a nosotros? No, no, espérense, es un hombre y usted es mujer. Les quiero pedir perdón porque a veces yo quiero lo mejor para ustedes y lo saben, se los he dicho, pero a veces alguien falla con algo y ya lo ha hecho varias veces, ¿qué hago? Otra vez lo mismo, cuídate, no lo hagas y bla, bla, la cantaleta para echarle en cara lo que hizo mal y que ya es otra vez. Y si Dios a mí, como mi papá nunca me lo ha achacado en cara, me comprometo a nunca volver a decirles eso. ¿Fallaron? Bueno, sigamos adelante. El amor dice que cubre multitud de fallas. Y entonces me quedaron viendo, ¿ah? Y a veces tu mente dice, corres el riesgo de que entonces, ¿qué les importa? No, no, no. El amor es la fuerza más poderosa, ¿ya? No es por temor que uno debe de seguir a Dios. Ese temor es reverente y de amor, ¿ya? No es por miedo, ¿ok? Entonces, viene mi hija más pequeña, que es la más avispada, y es que yo digo que es la que se parece más a mí, me dijo, ok, papá. Entonces, cuando yo fallé, vos comences a reclamarme, voy a subir mi manita y vos sabés que eso es tarjeta roja para que te calles. Y dije, bueno, hagámoslo. Y miren, me lo hizo un par de veces y aprendí, ¿ya? Entonces, le cuento esto, ¿por qué? Porque es en ese lugar de intimidad. Ahí tiene que dejar usted todo. Ni siquiera la Biblia puede entrar a ese lugar. ¿Por qué? Porque se trata de relacionarme, de un intercambio, de ver que Dios puede darme más de Él ese día en mi vida. ¿Por qué? Porque esto es como el agua y el aceite. Usted tiene un vasito con agua y comienza a echarle aceite y como el aceite pesa más que el aceite se va para abajo y si le sigue echando aceite, ¿qué pasa? Sigue subiendo el nivel de aceite y el agua comienza a salir. Nuestra naturaleza humana es el agua, el Señor es el aceite, quiere derramarse en nosotros, que somos su recipiente, somos su estuche. ¿Para qué? Para ir sacando nuestra agüita, que a veces es un poquito más sucia que otra, ¿ok? Entonces, pero para eso es el lugar. Es para estrechar la relación de amor hogar. Es para intimidar más. Y ya le dije, ahí es donde uno se desata la confianza. ¿Ya? Yo el día de hoy no puedo desconfiar de Dios en nada. La duda hace años no me asalta. Al principio sí, ¿ya? Y si no pasa, y si Dios no me respalda, y si no es como yo lo entendía en la Biblia, entonces la duda te paraliza. Y asustes, la duda ofende a Dios, porque la duda es totalmente contraria a la fe. Y dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces mi duda me esconde mi fe y ya no lo estoy agradando, ¿ok? En lo que yo estoy diciendo o hablando con Dios, ¿ya? Entonces, en el lugar secreto es donde el Espíritu de Dios, que nos conoce bien, nos va a ayudar
para ese intercambio, para atreverme a vaciarme. Porque le repito, ahí usted le podrá decir al Señor, Señor, fíjate que yo sigo pensando esto y esto que sé que no me conviene, y entonces no le va a reclamar él, y él le va a decir, ok, yo tomo esos tus pensamientos y te voy a ayudar para que no sigas en lo mismo. Y como el amor es el ingrediente más importante, entonces nos sigue, casi como me lo he imaginado así. Si quiere no lo cree, pero me lo he imaginado y me ha ayudado. Como que Dios Padre le dice al Espíritu, derramale más arroz, más amor del mío para que le salga más la basurita que él tiene, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber que en ese lugar secreto es donde puede ser que suceda algo así. A alguien viene y un profeta auténtico le dice Dios que tienes estos y estos dones, y está bien. Dice Dios que te va a tocar hacer tal trabajo, y está bien, ¿verdad? Ahí está en la Biblia, en Corintios 12, los llamados de Dios, ¿ok? Pero ya es en el lugar secreto donde Él particularmente me va a decir, ok, ese don que le anuncié por medio de mi profeta es cierto, pero quiero que usted no solo lo cultive de esta forma, sino lo manifieste y lo use de esta forma. ¿Ya? Entonces, imagínense lo que va a pasar. Pero es ahí, solo con Él, donde eso. A veces, ¿qué hace el creyente cuando no tiene esa intimidad? Va a preguntarle a los demás, mira, ¿y cómo crees vos que debo hacer tal cosa? Y entonces resultamos haciendo lo divino en la dimensión humana, porque alguien nos lo dijo. Y la gente no nos dice las cosas con mala intención, no estoy hablando de eso. Nos lo dicen con buena intención, pero el que nos lo debe decir es el dueño del don. ¿Ya? No es mi mejor amigo, no es el que yo pienso que es más espiritual que yo. Me va a aconsejar, pero no es el camino. ¿Ya? El camino es con Él. En el lugar secreto es donde ahí yo voy a recibir cómo uso los dones, ahí voy a, como que se me va a hacer ampliado, por así decirlo, cuál es el propósito que Dios tiene para su vida. ¿Ok? La Biblia, también esto es importante saberlo, la Biblia es el manual de instrucciones generales. Ahí está lo que Dios dejó escrito para todo el mundo. ¿Mm? Aún para los que no han nacido, sus problemas y sus dudas, ahí van a estar las respuestas para todo el mundo. Ok, ahí estamos de acuerdo. La Biblia es vida. Perfecto. Es el manual para todo hijo de Dios. Están las instrucciones, los mandatos que Dios dejó con mucha claridad escritos. Ok, pero ¿cómo yo particularmente tengo que vivirlos? Eso ya es diferente. Dios sabe que todos los que estamos conectados somos, se nos enseñó diferente, papás diferentes, se nos dieron reglas de niños diferentes, estudiamos cosas diferentes, sentimos diferente, creemos diferente, sueños diferentes, anhelos diferentes, culturas diferentes, imagínense todo lo que tenemos de diferencia, ¿ya? Como la huella de nuestro pulgar, ¿verdad? No hay una sola igual, ¿ok? Siendo diferentes y siendo Él el hacedor, siendo Él el que nos creó, es Él el que nos tiene que decir cómo debe ser mi caminar. Aquí hay una promesa, y eso lo he comprobado, pero maravillosamente bien, y con asombro. Hay una promesa con dos amigos, a los tres Dios nos dio la misma promesa. Ok. Pero resulta que aquel entendió una cosa, yo entendí una cosa y aquel entendió una cosa. Sí, es que como la palabra es vida y él conoce la vida de los tres diferentes, esa misma promesa le dice a aquel una instrucción diferente. A mí me dice una diferente y al otro le dice una diferente. ¿Puede imaginarse la grandeza de Dios? Ah, pero ¿dónde sigo desmenuzando eso? ¿Dónde el plan y propósito y llamado que Dios tiene en mi vida personal comienza a ser ya en dirección de acuerdo a cómo usted es, de acuerdo a las características que Dios le puso a usted o me puso a mí? ¿Ya? Somos todos diferentes. Él es un Dios particular. Y es maravilloso descubrir que solo es en el lugar secreto donde ya en una forma directa yo soy instruido de cómo debo manejar. Aún la fe, por dar un ejemplo, ¿ok? La fe es
una medida, es un don divino, todos lo tenemos en el corazón, ¿ok? Ah, pero ¿cómo lo voy a manifestar? Es diferente, ¿ya? Vino aquí un hombre africano a Guatemala hace unos años y el hombre, yo leí parte de su vida y un hombre en África usada con milagros poderosos. Y estuvo en una reunión y entonces llamó, dijo, enfermos delicados, vengan para acá. Y pasó un hombre, imagínense, con una sonda, le habían operado, y pasó con una sonda aquí, una bolsa colgando, y dos personas de la mano, y se le quedó bien. Y viene y agarra la sonda que va a la bolsa, y ¡ran! Se la arranca. Y todo el mundo, ¿qué pasó con esto? Y encima viene y ¡pum! Le pega en el vientre donde tenía la operación y el tipo se cae. Y comienzan los ríos de sangre a salir. ¡Ah! Los que estaban parados esperando oración se fueron a sentar, porque ese tipo que el diablo lo está manejando, ¿verdad? Y entonces llegan los bomberos, meten al hombre este golpeado, pero su pantalón y camisa bañada en sangre al hospital, ¿verdad? Y entonces yo recuerdo que el hombre que tenía ese grupo no sabía qué hacer, si pararlo, ¿verdad? Y él siguió hablando y ya menos gente pasaba, porque imagínate, al rato regresa este hombre que llevaron al hospital y la historia era, dice, cuando yo iba sangrando en el camino, cuando me llevan al hospital, me quitan toda la ropa, ni siquiera herida tenía, totalmente sano. Y miren, ahora estoy bien y el hombre brincando ahí arriba. Imagínense la forma de violenta de sanar a alguien. Y después me enteré que lo hacía en varios lugares. Alguna vez llegó un hombre con la columna torcida y le dijo, ¿sabes la razón de por qué tu columna de torcida? Es que de niño me caí de un árbol y entonces el golpe fue duro pues nunca me llevaron al hospital, así que se le compuso la quebradura, pero torcida la columna. Ajá, y entonces el tipo era un poco grande, murió y lo agarró así y lo cargó. Imagínense, así cargado el hombre. Y todos, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y eso lo tira al piso. Y todos, ¡no! Y en eso cada que él da dos vueltas, se levanta y lo vio, ya se le enderezó la columna. Entonces no va a ir a una de esas reuniones, ¿sabes? Porque le puede ir peor que me lo tiren por ahí. Pero ¿por qué se lo cuento? Porque Dios es particular. Yo no sé con esa actuación de este hombre, al cual respeto, pero no me gusta su estilo, ¿verdad? Dios estaba quebrando cosas en nosotros, ¿me entiendes? Solo era un llamado para él, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber la importancia del lugar secreto. Y le repito, su tiempo de oración, hágalo. Hay gente que al orar quiere leer la Biblia para hablar con Dios de algo, está bien. Hay gente que pone alabanza porque siente que eso atrae la presencia de Dios, no tengo objeción con eso. Quiere hablarle de sus sueños, de sus necesidades, está bien. Hagámoslo, cada uno somos diferentes, ¿ok? Y la hora diferente, porque hay unos que solo nos dicen, no, tiene que ser en la madrugada, que ore. Viene un hombre de Australia, nos conocimos en un congreso en algún estado de Estados Unidos y dijo, fíjese que a mí me decían que en la madrugada y yo trabajo mucho, entonces no me costaba levantarme y descubrí que un día hablando con Dios, comenzó a orar él a las 11 de la mañana porque se levantaba a las 10 porque trabajaba hasta no sé qué horas de la noche. Y entonces, y sabe una cosa, Dios a las 11 también me atiende. ¿Por qué? Porque Dios conoce todo de todos. Entonces, y Él no es fórmula, no. Dice en la palabra que cuando le busca a uno en la madrugada, va a contarnos Él sus intimidades. ¿Puede creer lo que dijo Dios escrito? Dios contándonos a nosotros sus intimidades. Wow, así lo dejó escrito, ¿verdad? Daniel iba 3 veces al día a buscar el rostro del Señor, ¿verdad? Entonces, pero eso y posturas para orar. Yo descubrí en la Biblia 27 posturas diferentes como la gente oraba y está escrito. Entonces, no es fórmula, Dios, es como usted lo sienta y como sepa que agrada a Dios. Ok, pero eso por un lado, repito, es su oración. Pero eso no le debe de impedir, a esto quería llegar, que usted toma la decisión de aprender a estar en el lugar secreto para amar más a Dios, para conocerle más íntimamente.
¿Y qué es el ingrediente más poderoso que debemos de recibir y conocer de Dios? Obviamente el amor, ¿ya? El Espíritu Santo en nosotros tiene el poder, tiene el don de ciencia, don de sabiduría. Ahí vas a llamar muchas cosas, pero el amor es solo en ese intercambio. Ahí es donde yo descubrí, le digo, el lugar secreto es donde puede haber un intercambio divino. Yo menguar, yo vaciarme, menos de mí, más de Él, más revelación, más de su presencia. Entonces no puede haber nada, nada más maravilloso, ¿verdad? Por así decirlo, que estrechar el vínculo. Recuérdese que la relación con Dios Él la inició. ¿Mm? Algún día vi esta figura. Yo estaba en tinieblas, vi que alguien se levantó de un trono, no sabía que era el Padre, se acercó a mí, está escrito después en la Biblia, puso la mano, me arrancó de esas tinieblas y ¿dónde me sembró? En el reino de su amado Hijo. Y vino el Padre y se sentó. Nunca más se va a levantar para mí. ¿Ok? Nunca más. ¿Qué me toca a mí en su reino? Soy yo el que debo de caminar en dirección al trono, porque ahí es donde está todo mi socorro, toda mi ayuda. ¿De dónde va a venir? Del trono de Dios, del trono de gracia y misericordia. ¿Ok? Entonces a nosotros los que nos toca, porque Él ya hizo el primer trabajo, que fue romper todas las tinieblas e iniciar la relación conmigo de papá a hijo, pero a mí como hijo me toca intensificar esa relación, ¿ya? Llegarla a más intimidad, tener mejor y mayor acercamiento, ¿ya? Y eso solo es a solas con Dios. Mejor si usted decide un mismo lugar para tener relación con Él, ¿ok? Yo le voy a contar esta experiencia para que sus ojos se abran en cuanto a la importancia que Dios ve de ese hecho de correr al lugar secreto. Tal vez por 5 años yo despertaba, no importaba si me acostaba a la 1 de la madrugada, despertaba a las 2 de la mañana y el sueño se me iba y comencé a decir, ¿será que me conviene levantarme a hablar con Dios? Y comencé a levantarme. 5 años, 2 de la madrugada, comencé a acostarme, pues no quería muy tarde, 10 de la mañana, porque sabía que a las 2 me levantaba, y a veces me daban las 5 de la mañana, estaba aprendiendo, no conocía muchas cosas de lo que era la oración ni cómo hablar con Dios, entonces me costó un poquito más, y 2 de la mañana, a veces a 5, me dormí 1 hora, a veces llegaba a las 6 de la mañana, entonces ya no me dormí. Okay. Creo que conmigo lo hizo porque de niño, teniendo 2 trabajos, si ha habido mi testimonio, trabajaba 16 horas al día, más 5 de estudio, 21, dormía solo 1 hora y media, 2 horas. Así que Dios que sabe todo, dijo, este voy a aprovechar, si para el trabajo dormía poco, ahora para mí que duerma poco. ¿Ya? Pero un día se me ocurre decirle, Señor, cambiamos de horario mañana a 4 de la mañana. Miren, y ya no, yo ya no ponía despertador para las 2. Entonces, cuando abro los ojos, 4 de la mañana. Y eso fue un gozo, brinqué en la cama. Él había aceptado mi propuesta y a las 4 de la mañana. Y así ha sido por no sé cuántos años más. Pero un día, en Guatemala, noviembre y diciembre son los meses más fríos y es el invierno fuerte. Entonces, despierto, vi el reloj, 4 menos 2 minutos, sí, me tengo que levantar, pero había frío, había lluvia. Y usted sabe, imagino que le ha pasado, jala un poquito la chamarra más arriba, dar la vuelta. Va a dormir 5 minutos más y pasan 20 minutos y no duerme y no se levanta. Bueno, haciendo la historia corta, como a las 5 menos 20 ya había pasado casi los 45 minutos y entonces no, tengo que levantar porque ni me duermo, me levanto. Mi cuarto de mi lugar secreto era arriba de mi dormitorio. Y voy subiendo las gradas y tal vez en la cuarta grada veo que de ahí, de ese lugar, salía una luz, pero como nunca. Yo no he visto un reflector tan fuerte en mi vida y he estado en lugares con reflectores. Y yo no pude subir. Me quedé hincado en esas gradas, avergonzado. ¿Qué me hizo sentir Dios? Que Él había llegado. Nunca había estado esa luz. El día que me tardé en llegar, estaba su presencia ahí diciéndome, yo vine a la cita, porque es una cita de amor. No pude subir, imagínense, llorando, yo pidiéndole perdón, ay Señor, yo dando vueltas en la cama y tú ya aquí. No, ¿ya?
Entonces, se lo cuento porque para Dios es algo importante, ¿ya? Para nosotros sumamente importante, pero Él siendo un buen papá, dice que es mejor papá que nosotros, también a Él le interesa esa relación. ¿Por qué? Porque Él va a tener oportunidad de darnos más. Recuerde que fue escrito que quiere que de su plenitud tomemos todos. Imagínense, eso es yo digo, Señor, sos demasiado atrevido, de tu plenitud nos brindas, nos invitas que tomemos todo. ¿Dónde voy a tomar de su plenitud? Cuando voy manejando el trabajo, no, perdóneme, no se puede. Ahí en ese lugar, a solas con Dios, donde yo decido ir a una cita, ¿ya? Y entonces ahí, si de veras va a ser valioso lo que va a suceder en su vida y en mi vida, ¿ok? Recuérdese que debemos de entrar al entendimiento que no es como yo quiero, es como Él quiere. Y si Él nos manda a ir al lugar secreto, por favor, hagámoslo, ¿ya? Porque eso es importante para Él, pero también para nosotros, ¿ya? Y voy a terminar porque ya vamos a ir al cafecito, que nuestra oración, dejó escrito el apóstol Pablo, no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Ok? Entonces, la oración es como el designio de Dios para que nosotros incursionemos en ese mundo para destruirlo. Recuérdese que somos llamados a destruir toda obra de tinieblas. Y le voy a dar este testimonio a mí me ayudó para entender la figura. Llego por primera vez a Damasco, a Siria. Era el primer viaje a un país musulmán, árabe, fundamentalista. Y me costó decidir ir porque ni hablas el idioma ni conoces a nadie allá. Entonces, pero Dios trabajando me llevó. Y a lo que quiero llegar es a esto. Estuve en Damasco como 10 días y después me dijo, agarre un bus y se va a Latakia. Latakia. De Latakia bajé al concierto del hotel. Mire, quiero ir a Latakia. Y me sacó un mapa, me dijo, está aquí a 300 kilómetros. Hay buses muy buenos, un bus Pullman impresionante. En ese tiempo eran subvencionados. Imagínense que me contó el viaje a 300 kilómetros, ida y vuelta, el equivalente a $15. Casi con aeromoza en el avión que pasaba dándonos dátiles o aguas gaseosas con el mismo precio, los $15, una cosa impresionante. Ok, una carretera impresionante. Ahí voy para allá. Después de la guerra, o sea, que destruyeron la mayoría de cosas ahí en Siria. Llego a Latakia y no sabía a qué, comencé a orar nada más. Y la primera noche que yo estoy ahí, estoy en el hotel, comienzo a oír un lamento. Ya lo había oído en Damasco y es las mezquitas musulmanas. Usted sabe que se para ahí el imán en como un balcón que tienen hasta arriba la torre de las mezquitas y se ponen a cantar, me imagino a hablar con Mahoma, pero es casi un lamento, es casi como una queja. Y ahora no lo hacen con el imán ahí arriba, sino tienen bocinas de las mejores dirigidas a los 4 puntos cardinales, y entonces me imagino que él está abajo en su oficina con un micrófono, entonces está haciendo esa oración. Pero miren, es un lamento feo, que le da unos escalofríos oírlo. Y todas las mezquitas a la misma hora haciendo lo mismo. De veras, es un sonido como lamento sobre todas. Y en eso, yo estoy oyendo eso y Dios me guía y me dijo, abra la ventana. Y abrí la ventana de mi dormitorio en el hotel y me abre mis ojos espirituales y sobre todo lo que logran mis ojos ver de cielo, hay una telaraña, hilos blancos. Y me dijo, eso lo que está haciendo es levantando sobre el cielo una influencia espiritual que sigue gobernando estas naciones. Por eso ese lamento es como desatar en el mundo espiritual, ¿ya?, las tinieblas en contra de la gente que vive ahí.
Y yo me asusté, lo estaba viendo físicamente. Dios me abrió mis ojos espirituales y me dice, ahora quiero que usted me alabe aquí. ¿Yo alabarte, Señor? Sí. Sabe que mis hijos siempre se burlaban porque yo me ponía, sin ser cristiano, a cantar y se burlaban. Y, ay, papá, vos no tenés ni melodía ni ritmo. Se oye horrible lo que cantas. Y a veces las alabanzas me salen igual. Voy a dar un seminario de canto en uno de estos días. Y entonces, yo, Señor, que sí, alábeme. Bueno, y solito, pues ya nadie, no tengo a mis hijos cerca, entonces me puse y en eso comienzo a ver en el espíritu cómo se iban cortando esa telaraña que cubría los cielos de ese lugar. ¿Mm? Yo me asusté. ¿Por qué se lo cuento? Su oración, sabiéndolo usted, estando consciente de la autoridad y el poder que tiene, rompe la esfera celeste, que es donde las tinieblas, donde los principados y potestades de maldad se mueven. ¿Ok? Le cuento algo más. Yo he sido movido a orar en ciertos lugares para, incluso hemos tomado helicóptero para ungir los cielos de ciertos lugares porque las tinieblas ahí son fuertes, ¿ya? En la ciudad de Valencia, en Venezuela, es el lugar de más grande estadía de brujos. Ahí hay supermercados, tienditas, o había en el tiempo de libertad, ciudades, tienditas, y una cosa donde leen cartas, un centro de brujería, espiritismo, en la misma cuadra, 3, 4, y en la cuadra siguiente igual, ¿ya? Y Dios nos puso a buscar el lugar más alto y ungirlo con aceite para declarar que en la esfera celeste los hijos de Dios tenemos todo poder y autoridad para atar, para quebrar esa influencia que el enemigo está desarrollando y desatando todos los días. ¿Ya? Es real lo que pasa, por eso se lo cuento, en la esfera espiritual. ¿Ya? Y hay una esfera espiritual como una sombría sobre cada vida, sobre cada familia, sobre cada nación. Recuérdese que hay príncipes que gobiernan territorios. ¿Okay? Y nosotros, eso no es para tener temor, eso es para saber la autoridad que nos ha dado Dios para destruir eso que está encima de mucha gente. ¿Ok? Entonces, ya le hablamos, la oración lleva ciertas características, el lugar secreto tiene algo muy diferente y es necesario que todos nosotros lo vivamos. ¿Ok? 10:30. Por favor, un cafecito, descanse, estire las piernas y en 20 minutos a las 10:50 nos reunimos nuevamente para la segunda parte.